Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dice el salmista: anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Y hace una ilustración. En el templo de Jerusalén era usual, como era tan alto, los gorriones pasaban por el templo, volaban, y las golondrinas tenían ciertos nidos allá. Entonces dice que aún ellos estaban ahí, cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos. La gran diferencia entre ser un discípulo del Señor y una persona que gustaba de venir a la casa de Dios. Que había gente en la casa del Señor que simpatizaba con las cosas del Señor, pero lastimosamente no eran discípulos. Hay una gran diferencia en esta posición. En la iglesia, el Señor Jesús, hablando de quienes se acercan al rebaño, Él habla acerca de discípulos o de ovejas y habla acerca de cabras. Y realmente no siempre las cabras eran cabras. Y aunque en los rebaños a veces tenía una que otra cabrita por lo de la leche, realmente las ovejas brinconas son vistas como cabras, porque su comportamiento no es propio de una oveja. Y hay serias dificultades con las cabras, son muy difíciles. Pues déjeme decirle que cuando una persona no está en la dimensión del Señor y la palabra no está haciendo esa formación y no escucha la voz del maestro, a esa persona le dificulta seguir al maestro. Entonces uno va a ver gente en la iglesia que quieren del Señor, pero no son capaces porque no está en el corazón. Hay sentimientos, nos gustan, nos agradan las cosas de Dios. Sería muy bueno estar en un culto, pero sería también mejor, chévere, si me invitan para un baile. Entonces si ese día hay culto y hay un baile, hay un pensamiento doble en la mente de la persona diciendo: Dios mío, ¿para dónde voy? Ay, es que, pues el culto es bueno, ay, pero es que... Y viene el tropicombo, ay Dios mío, esos muchachos me matan. Hay gente que es así. Contaba yo a los hermanos que una persona simpatizante de la iglesia me la encuentro por ahí y le digo: ¿dónde vas? Muy temprano. Me dijo: comprame un bareto. Ay, ¿para qué le voy a decir mentiras? Te sabe que yo... Entonces yo decía: ¿qué será peor? ¿Que sea tan honesta esta persona? ¿O qué me hubiera gustado que me hubiera dicho? Hacer una vuelta. Es una persona, entre comillas, transparente. Que esa transparencia uno no lo lleva al cielo. La hipocresía menos, pero es una persona que es realista. El mundo me atrae, pero me gusta ir a la iglesia, me gusta que me hablen de Dios. Hay gente que es atraído hacia nuestras iglesias. De hecho, hay iglesias de atracción. Entonces, una iglesia de atracción es una iglesia donde la gente que está allá se puede sentir en uno de nuestros cultos como allá, porque podemos apagar las luces, bailar, brincar, estar como en una miniteca o discoteca, y le llaman cristotecas, pero realmente no es así. ¿Cómo conquistar la gente que no está en la iglesia? Es una gran pregunta que muchos se hacen. Pero a la luz de la escritura es: ¿y cómo Jesús conquistaba a la gente que no seguían las escrituras del Antiguo Testamento, hablando del judaísmo, y mucho menos el reino que él venía a predicar, que era el reino de él? Me pregunto, ¿será que Jesús se iba para una discoteca de su tiempo? ¿Qué piensa usted? Iba a buscar a las personas que estaban en su necesidad. Discutían estos días alguien, porque en una discoteca estaban poniendo música cristiana y la gente consumiendo licor, y entonces unos decían: no, eso no se debe hacer. Otros decían: ¿cómo que no se debe hacer? Muy bueno, la gente que necesita de Dios son estos. O la pregunta es: ¿cambia la gente? Porque ¿cuántas veces uno en el mundo con la música del Buen Pastor hacía y deshacía? Que eso se escucha en la cárcel, se escucha en la calle. ¿Y cuánta gente? Yo soy el buen pastor, el que me sigue nada. En un baile, en eso, en consumo de sustancias, en consumo de licor. ¿Cambió eso la gente? ¿Hizo eso que la gente reflexionara? ¿Por qué no? Porque el mensaje de Jesús debe trascender. Y el valor real al hacerlo es que la gente, primero que todo, vea en quien está dando el mensaje la autoridad moral. La gente no va a creer al mensaje del evangelio que tú das porque las palabras tuyas son bonitas. La gente va a creer al mensaje del evangelio que tú das sin hablarlo. Porque la gente dice: algo tiene esa familia, esa persona tan bueno. Yo quisiera ser como él o como ella. Y cuando van a mirar el valor agregado, ¿qué es lo que hace que esta persona sea totalmente diferente? Y empiezan a conocerlo. Dice: claro, es que esa persona tiene principios de vida.
es que su actuar, su comportar está siendo dirigido, orientado por algo diferente. La forma de pensar de estos personajes es totalmente diferente a la forma en que la gente común y silvestre viven. Y es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Entonces, el discípulo del maestro, la oveja que oye al maestro, haciendo el paralelo entre los dos, es aquel que escucha su voz y sigue la voz del maestro. Seguir la voz del maestro es entender la doctrina que Jesús enseñó. Es la forma de vida que va a cambiar en nosotros, la que va a decir si Jesús ha transformado nuestras vidas. Cuando ha hecho una obra en nosotros, entonces hay un paralelo. Anteriormente lo que primaba en nuestras vidas era lo material. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde lo material se ha convertido como en lo más importante. Y ha sido tan superficial la labor que se ha hecho que usted ve que la gente hoy trabaja más que estar formando a sus hijos. Una persona sale desde las horas de la mañana de su casa y llega a las horas de la noche y algunos encuentran sus hijos dormidos cuando salen y cuando llegan otra vez están dormidos. Y la formación de los hijos se pierde. Pero ¿cuál es el propósito? O la persona piensa que ¿para qué está trabajando? Para darle un mejor futuro a los hijos. ¿Y en qué se vuelve tanto estudio, tanta cosa? Se vuelve en el deseo de que mis hijos tengan cosas materiales. Una casa, un vehículo, ciertas comodidades que algunos de nosotros no pudimos disfrutar en la infancia. Y el pensamiento se nos queda ahí, en ese momento, en esa circunstancia. No, el mensaje de la cruz no es un mensaje para hablar de materialismo. A algunos nos gusta el mensaje del materialismo y a veces es una muy buena forma de sacarle el dinero a la gente. No, de 10,000 que el Señor le va a devolver al 100 por uno. Ay, yo voy a dar 10,000 porque necesito 100,000 pesitos. Y yo sé que si doy los 10,000, ¡pum! No es el mensaje de la cruz. Hay diferencia muy grande entre quien está y ha entendido el mensaje de la cruz, porque el valor más grande entonces ya no es la parte material. Hay que trabajar, ¿o no? El mismo San Pablo lo dijo, el que no trabaje, que no coma. Pero lastimosamente nuestra sociedad materialista nos está llevando, y el enemigo sabe, si usted no tiene tiempo para buscar de Dios, usted es una buena víctima para él. No se nos puede olvidar las sabias palabras del Señor a través de Salomón, no, todo tiene su tiempo. El problema es que nos absorbe el tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades que ha ocupado? Y él lo hablaba. Era el mensaje de Jesús aún en el tiempo de él. Dice la gente que anteriormente duraba más el tiempo. ¿A usted le parece que el tiempo antes duraba más? A usted, para usted. Hoy se levanta uno y ya es que acabó el día. Entonces el tiempo se acabó. ¿Qué ha sucedido con el tiempo de entonces? Está corriendo más rápido. Los relojes de hace 20 años eran más rápidos que los relojes de hoy. Sí, es el estrés, las cosas. Antes no había televisor, entonces uno no se distraía 2 o 3 horas. Eso roba el tiempo. El celular, el WhatsApp, los desplazamientos. ¿A dónde trabajaba uno antes? Atrás, en la finca. Y ahora, ¿dónde está el de Girardota? Hasta Girardota. Desde San Antonio de Prado, Dios mío. Si de aquí a San Antonio de Prado es casi 40 minutos, a veces con unos tacos. Dios mío. Entonces, el tiempo se va, pero no es por eso. Es por las cosas en las que nosotros hoy estamos teniendo prioridad. La Sagrada Escritura dice que donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón. Pero el problema es que el corazón del hombre es engañoso. Entonces a veces buscamos tesoros donde no hay. Damos prioridad a lo que no tiene prioridad. Al ir a las Sagradas Escrituras, vamos a mirar, por ejemplo, en el libro de Juan, que fue el que analizamos hace 15 días, el capítulo 6, el verso 26, donde Jesús viene hablando que Él era el pan de vida, y en el verso 26 les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ellos estaban muy interesados en Jesús. Jesús había alimentado una gran cantidad de personas, ¿cierto? Como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Cuando el Señor vuelve, ellos ya estaban en aquel lugar y le dijeron, Señor, te estábamos esperando. Llegaste tarde. Bueno, pero qué felicidad, tan bueno que pasamos ayer, ¿cierto? ¿Y hoy qué? Y ya hablamos de ese tema. Usted no me busca porque habéis visto señales, sino porque comieron el pan y os saciaron. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? He encontrado unas respuestas tan raras. He escuchado a un papá decirle a los hijos y a la esposa, vamos para la iglesia porque ya llevamos como 3 semanas sin ir a la iglesia y si no vamos ese hombre se enoja.
Viene porque le tienen miedo a Dios, o porque hay que tenerlo contento. Mal enfoque. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por amistad, porque con los hermanos pasamos bueno. Porque se vuelve un ritual, porque se vuelve una costumbre. Jesús dijo, ustedes no vinieron por las señales. ¿A qué se refería él cuando decía señales? Los judíos estaban buscando un Mesías. Todo el Antiguo Testamento había descrito cómo sería el Mesías. Cuando apareciera, ellos tendrían que ver en las señales, en su ministerio, en su labor, en todo el ejercicio como Mesías a este personaje. Pero parece ser que esta gente no estaba tan interesada en encontrar a aquel que solucionaría todas sus necesidades, todas sus dificultades, todos los problemas que ellos tenían, porque todos los problemas del hombre radican en una sola fuente. No. Si hoy nos reunimos en un equipo interdisciplinario, con psicoterapeuta, o sea, un psicólogo, un trabajador social, hasta un antropólogo lo podemos meter ahí en ese equipo, y preguntamos, ¿cuáles son las necesidades del hombre? Y si metemos de pronto por ahí a una persona socialista, cada uno va a dar su enfoque, ¿es cierto? No, el problema del hombre radica en que todos no tienen las mismas condiciones económicas. Claro, hay unos que son más pobres y los más pobres sufren más que los ricos. Perdón, son iguales de pecadores los más pobres a los más ricos. Y como se ha comprobado y lo han dicho grandes, si a todo el mundo le reparten la plata por igual, en 10 años el rico volvería a ser rico y el pobre sería más pobre. Porque no hay nada más difícil que una mente pobre con plata. ¿No han visto los que han ganado la lotería que han sido pobres? A los 10 años tienen menos de lo que tenían y hasta los meten a la cárcel porque tienen deudas y situaciones terribles porque no saben manejar el dinero. El señor que siempre ha tenido plata, siempre a las 4 de la mañana va a estar pendiente de sus negocios. Pero tan viejo, descanse ya, váyase para Europa, haga cosas. Usted ya la tiene toda. Es una forma de vida. Entonces no es esa la necesidad. No, la necesidad del hombre va en la educación. Si una persona tiene una mejor educación, puede tener mejor comportamiento en la vida. Qué pena decirlo, pero a veces las personas, entre comillas, con más formación académica, son los más maleducados. No es información académica. La Sagrada Escritura muestra la raíz del problema del hombre. Y la raíz del problema del hombre está desde los comienzos de la humanidad, cuando el hombre dejó el principio que fue que Dios lo colocó en la tierra e hizo un pacto. Y cuando el hombre rompe el pacto, es cuando pierde la identidad con Dios, la imagen de Dios. Dios lo hizo a imagen y semejanza. Hoy en día el hombre no es a imagen y semejanza de Dios. Para mí en mi infancia, si me preguntaban quién era el diablo, yo decía el diablo, mi papá. Golpeador, maltratador, se mantenía ebrio, entonces eso hacía que su actitud, uno como hijo, se lo imaginara con un trincho, con una cola y con 2 cachos. Porque el hombre en la medida que se ha separado de Dios, ha llegado a eso. Cuando Jesús aparece en escena, el pueblo judío, que aparentemente tenía la escritura, estaba viviendo los mismos problemas sociales de todos los pueblos. Un alejamiento de Dios, la explotación del hombre por el hombre. Aún los religiosos explotaban, porque las mismas palabras que aparecen en el Evangelio es que los fariseos devoraban las casas de las viudas. ¿Y cuántas veces uno ve religiosos explotando el Evangelio para amontonar riquezas? ¿Para qué? El hombre sigue siendo el hombre. Y Jesús les dice, ustedes no me siguen a mí para entender lo que es vida, para entender lo que es la verdadera felicidad, la verdadera paz. Ustedes me están buscando porque todavía son materialistas. Y una pregunta que Dios nos podría hacer esta mañana a nosotros es, ¿por qué vinimos al culto? Porque estoy enfermo y quiero que Dios me sane. Materialismo. Bueno, yo sé que Dios es la solución. Howard me llamaba anoche y me decía, pastor, me cogió un dolor en esta pierna. Howard, vamos a orar por el dolor. Sí, ¿a qué más vamos, cierto? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida y Señor, tú eres el sanador? Amén. Pero ni siquiera ese es el propósito. ¿Por qué viniste en esta mañana? Pastor, le tengo buenas noticias, que ya volví al culto. ¿No te veía hace 3 meses? No, ya volví. Y si le contara, contame. ¿Se acuerda la vez que me decía? Sí, oraron por mí, me sané. Hoy vuelvo enfermo. ¡Qué bendición, pastor! ¿No le parece una bendición yo venir por acá? Pero lastimosamente no es el caso de ellos. Porque posiblemente nosotros hoy estamos acá y las motivaciones no sean las más correctas. Porque la motivación que debe estar en nosotros hoy es que hay una necesidad de Dios, que hay una sed de Dios. Que entendemos que la palabra del Señor en nosotros nos va a dar palabras, como ellos decían, y sí, y en el mismo Juan donde estamos,
Al final a los discípulos la respuesta de ellos es, Señor, ¿a dónde más? Porque él dijo, si quieren, dicen como la gente, porque la gente cuando empezó a hablarles de esa manera, se enojaron, se fueron, se entristecieron. Ay, Señor, la gente está yendo. Bueno, si ustedes quieren, no hay problema, vayan también. Ellos mismos dijeron, no, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes el billete que sale, o el drama que sale del pez. Si solo tú puedes sanar a cualquier leproso. No le dijeron eso. Entonces, ¿por qué cuando evangelizamos le decimos a la gente, venga a la iglesia y el Señor le arregla los problemas? Así es que muchos evangelizan. Usted tiene un problema, sí, vamos para la iglesia. Usted está enfermo, vamos para la iglesia. Ojo con esa enseñanza, porque a veces la gente está enferma y si en la soberanía de Dios no lo quiere sanar, esa gente va a salir defraudada de Dios porque vino que es que para que lo sanara. Y en la soberanía de Dios, Dios puede permitir la enfermedad con un propósito de salvación. Espero que me... Entonces, se nos pierde el propósito y como no tenemos el propósito claro, al venir a la iglesia no hay claridad, al hablarle a las vidas no hay claridad. Y el evangelio que estamos viviendo es como le enseña el apóstol Pablo a los Gálatas, otro evangelio. Ellos ya se habían metido en lo que era el legalismo y el hacer cosas para agradar a Dios, para que Dios los viera y dijera, ay, tan lindo, vea cómo hace, cómo actúa. Porque esa persona cuando actúa así, ay, me da hasta pena con él porque puede ser más santo que yo. Eso podría ser un mal concepto del evangelio. Entonces Jesús le responde y da una claridad frente a lo que era el acercarse a él. Si usted va conmigo a Marcos 3, está dividido en varias partes, pero me voy a quedar en el verso 20. Marcos está hablando del llamado a los 12. Entonces dice que Jesús vino y empezó a llamar a los 12 y los estableció. Porque él los iba a formar y mandar a predicar. Ahí está, dice que Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, versículo 16, 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Jacobo, quienes les habían llamado Boanerges o hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote. Bueno, y dice, y se agolpó de nuevo la gente de tal manera que ellos no podían ni siquiera comer pan, porque habían motivos. Más, quisieron aprenderlo también porque decían que estaba fuera de sí. O sea, habían muchas ideas y muchos conceptos en ellos en ese momento. No podían ni comer. La motivación de las personas que estaban en ese lugar era otra. Y note usted que cuando en alguna institución, en algún lugar, le están ofreciendo a la gente cosas, hey, allá están regalando comida, allá están regalando, entonces hay 5 personas allá y a los 10 o 15 minutos que la noticia rodó por todas partes, ya hay 200, 500. De ahí el famoso dicho que dice que tanto limonero pierde la limosna. Las motivaciones cambian, las motivaciones para el evangelio, entonces son otras. Él llamó a los 12 como discípulos. ¿A cuántos les gustaría ser discípulos? ¿Y se acuerda qué fue lo que él le dijo a los discípulos? ¿Qué le dijo? Que cómo los iba a tratar la gente, que los iban a perseguir, a humillar, a apedrear. Entonces, en esta hora, lo que el Señor nos dice, hey, yo te quiero bendecir, vas a ser mi discípula, pero sepa que te van a apedrear. De pronto pierdes hasta su familia. Y la salud, tal vez, también la vas a perder. La economía no va a ser muy buena, pero yo te llamo como discípula. En Hechos, cuando Jesús les habla a ellos que ellos serían sus testigos, el término griego que utiliza es mártirus. Ustedes serán mártires por predicar el evangelio. Venga. No, hombre, no, yo quiero. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en el evangelio que conocía a los misioneros que venían de Estados Unidos. Era muy rico. Todo misionero en la misión donde yo comencé compraba un carro, el más barato, de 80 a 150 millones de pesos. Vivía en San Lucas, del poblado por arriba. Los hijos estudiaban en colegios bilingües, con ciertas condiciones económicas, o sea que la mensualidad del colegio eran 2, 3 milloncitos de pesos. Y nos entró una gana a los muchachos de la iglesia de volvernos misioneros. Pero nos decían, no, es que a los misioneros colombianos los apoya la misión en Colombia. Y los apoyos son como decir hoy 100.000 pesos mensuales. No, hermano, entonces no de misionero, no nos vamos de misioneros. No fui misionero. Hacemos labor misionera, hoy hemos entendido. Pero nota usted la diferencia, porque nosotros a veces como que esas cosas nos emocionan. Cuando uno va al evangelio y se da cuenta que no es un negocio y que el evangelio no es la noticia de la prosperidad, no es que si usted acepta a Cristo se va a llenar de dinero, sino que Dios tiene en su sabiduría y que Dios en sus propósitos y en su soberanía quiere que la gente cumpla un propósito en la vida, así sea pobre. Un momentico,
Pastor César, usted está predicando eso, pero el pastor de aquí de 3 cuadras, allí de 5 cuadras, está diciendo que si yo acepto al Señor me vuelvo millonario. Yo me voy de aquí. Pero la pregunta es, ¿eso fue lo que Jesús enseñó? Yo no sé si lo enseñó el Señor, pero funciona. Le preguntaban a una persona que estaba formando apóstoles, y entonces el Señor va por el mundo y por $50,000 nombra apóstoles. Entonces anda con la espada de Salomón. Y entonces una vez el pastor Aldúzi lo cogió y le dijo, oiga hermano, yo le hago una preguntita. Esa espada es la de Salomón, pero Salomón fue el rey de Israel que no le gustaba la guerra, era el más pacífico. Él no tenía espada. Si usted me habla de la espada de David, le creo. ¿Y de dónde sacaron esa espada que era de Salomón? Y dijo, hermano, yo no sé, pero esta espada funciona. Claro, 50,000 por poner la espada en el hombro de cualquier persona, le funciona al hombre. ¿Cierto? Pero no es. Entonces, si nosotros no tenemos una ubicación en lo que es el Evangelio, perdemos el concepto del discipulado. Uno mira los viajes de Jesús y va a empezar a observar la gente que se les acerca por las señales, por las maravillas, por las obras que hacía, pero Jesús entonces el mensaje a medida que va llevando el ministerio lo va volviendo como más fuerte, lo va centrando más. Claro, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Cuando uno empieza a predicar el Evangelio, Dios va a respaldar la palabra y vienen señales. Eso es normal. Aquí nos pasó y lo hemos hablado. En Sabaneta empezamos haciendo cultos y venía la gente a milagros y eran 50 sanidades, 60 sanidades. Y la gente por el milagro viene. Da tristeza encontrar uno la gente que sale del milagro y dice uno para el parque Sabaneta y encontrar las mesas llenas de cervezas a los que les acabó Dios que de sanar. Entonces Dios es como el Dios que cargábamos muñequito. No, Dios es Dios. Y uno empieza a conocer al Señor y dice, Dios mío, el Señor nos ama, el Señor quiere nosotros, el Señor no nos quiere castigar, pero la consecuencia de nuestras vidas, y Él quiere sacarnos de la miseria, Él quiere sacarnos de la mala vida, Él quiere sacarnos de las cosas, y hay gente que no ha entendido porque el único mensaje que la gente cree es el mensaje del milagro. Entonces la gente va a caer al suelo, la gente va a recibir los milagros, y cuando nosotros dejamos de predicar, de hacer milagros, aunque Dios hizo unos milagros en la casa donde estábamos, la parroquia le dijo, si quieres recibir mercados de la parroquia, no puedes recibir evangélicos. Entonces ella nos dijo, no pueden seguir acá. Y una hermana dijo, vengan para el garaje de la casa. Pero lo que me llama la atención es que al frente nos montaron de esa casa donde empezamos, dizque la competencia, decía la gente. Hombre, ¿cuál es la competencia? Que vino un brujo y la gente coge cola. Y un día pasé en el carro y la gente que estaba cogiéndonos cola nosotros, para que oráramos por ellos, allá le estaban cogiendo la cola al brujo. Yo me sentí el hombre más indigno delante de Dios y me dio pena de Dios. Porque yo no estaba predicando el Evangelio de Cristo. Entonces, en el mismo momento, predique primero y yo sanaré. Y ha sucedido. Me encanta la forma como Dios actúa. Mire que aquí a veces no ministramos sanidad y termina el culto y más de uno de ustedes dice, pastor, yo tenía tal enfermedad y yo sentí en el culto como un calor mientras la palabra y Dios me sanó. O sea que el personaje no es el pastor. No. La gente no viene para que el pastor le ponga la mano encima, no. La gente va a buscar a Jesús. Está bien. Porque es que la gloria es de Él, no de ningún hombre. Porque seguimos siendo seres humanos. ¿Cuántos venimos de ser idólatras? Nos lo enseñaron desde pequeños. Por lo regular, la mayoría. Unos cuantos se criaron en hogares de gente creyente. Y usted no se da cuenta que cuando llegaba el religioso, era su eminencia. Como llegar el Señor. Si no habían sino 3 gallinas en el campo, le mataban la gallina gorda. Ay, Dios mío. No se la mataron en los 15 la muchacha y se lo matan porque la visitó el religioso. Bueno, hace unos días me decía alguien, pastor, lo espero en mi casa para matar la gallinita. ¿Y cuántas tiene? Una. ¿Y para qué la tenía? Pues no, pastor, yo la tengo, pago con mis hijos, pero si usted va, no mate ninguna gallina. Mejor mate un huevo. ¿Por qué? Porque no, eso es su familia, hermano, no. Pero la gente, entonces ya, el ungido, el hombre de Dios, y algunos de nosotros nos montamos en ese, entonces ya nos llegamos al culto y nos vemos por allá y somos diferentes y caminamos diferente y los hermanos nos van a saludar y casi que, pastor, Dios le bendiga. ¿Qué somos nosotros? Siervos del Señor. ¿Sabe qué es un siervo? Un esclavo. Y le dicen, siervo. O sea, le están diciendo esclavo, pero casi que el siervo y 2 hermanos se van detrás de él y para los guardaespaldas. Y le dicen reverendo, oiga, digno de reverendo. Ay, muy reverendo, la Biblia no habla de reverendos. Pablo llegó a decir, siendo Pablo, siervo inútil soy. ¿Será que alcanzaremos nosotros ese título de siervo inútil? Si Pablo decía que era siervo inútil, entonces nosotros ¿qué somos? Nada. Siempre tenemos ese ídolo ahí, porque vemos las personas, los lugares. Yo, si usted llega a un lugar de estos, que es un lugar pequeño, sencillo,
Mi maestro empezó en un pesebre. No tenía 2 mudas yo al menos tengo más muditas de ropa. Todo el mundo lo veía con los mismos chiros. Perdón, disculpen el término, pero así lo usamos acá, ¿cierto? Y cuando él dice, vayan a predicar, no lleven doble alforja, les dijo cuando mandó los 70. Oiga, qué contradictorio, ¿no? Porque hoy en día nosotros esas cosas nos impresionan. Ese no es el mensaje del Evangelio. Porque nosotros simplemente hacemos la obra del Señor. Sí, la Biblia habla de que Dios, a través de lo que el pueblo trae, sostiene también a los obreros. Pero el objetivo no es el negocio de alguien, es la vida de fe. Es cuando entramos en eso, tarde que temprano, vamos a encontrar que nos vamos a defraudar. Y Jesús lo sabía y les dijo, no me miren a mí. Y era Dios humanado. No miren al personaje, miren el mensaje que les traigo. Síganme por el mensaje que les traigo. Y era Dios. Para que la gente viera que Él era el mensajero. Jesús el Cristo. O sea, Jesús era el Salvador y el Cristo era el Mesías Salvador, el que Dios había mandado para salvar. Pero lo que salvaba a la gente era el mensaje del Salvador, y aunque Él mismo era mensaje, y cuando fue a la cruz, el mensaje se gestó en Él, y al resucitar Él después de haber muerto, gestó la obra de salvación, y gracias a esa vida que nos dio el mensaje de salvación y en su propia vida lo llevó, hoy somos salvos. Y nadie más reúne los requerimientos para ser salvos. Por eso usted y yo no somos devotos de ninguno de ellos. Que de San Pablo, no somos devotos. Porque ellos mismos reconocieron a Jesús. Aún María, estando en el cielo, y siendo una mujer digna de imitar según la Escritura, en el salve bien favorecida, etc. ¿Qué dice ella? Que se engruesa su corazón, se alegra y todo, y dice que cree en mi Dios, mi Salvador. O sea, ella dijo, yo creo en Jesús como mi Salvador. Porque era la madre de Jesús humanado. No de Dios, porque Dios existe desde el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero era la madre de Jesús, que también tenía la naturaleza humana y divina. A ese ingrediente humano Dios permite que una mujer que ama a Dios, que vive para Dios, lo tenga. Pero realmente el valor está en lo que Él vino a hacer, y que Satanás quiso frustrar, porque Él no quería que el plan de salvación entonces se gestara. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en esto. ¿Se acuerda del mensaje de los leprosos? ¿Cuántos leprosos eran? ¿Qué pasó con esos 10 leprosos? Ellos vienen a Jesús y le dicen Raboni. Ellos no le decían maestro a cualquiera. Aquí todo el mundo dice que es que doctor. Es un médico general y que es que doctor. ¿Cuál doctorado tiene ese? No es un médico, no es un doctor. Un político que no tiene no cartón de bachiller. Qué bueno que lo tiene. Menos mal. Y si no lo tuviera y tiene una vida y todo, está bien. Pero le dice que es que doctor. ¿Qué doctorado tiene? Pero en el tiempo de Jesús decirle maestro era porque estaban las escuelas de fariseos, de los saduceos, y habían maestros. Gamaliel era el maestro. Cuando a Jesús se le acerca en Juan capítulo 3, el principal de la sinagoga, que no era cualquiera, porque era el traductor, el principal de todo, el que más traducía, el que estaba, el muchacho de la película, el que se la sabía de memoria, y viene a hacerle las preguntas a Jesús. Y ese hombre le dice al Señor, maestro, Raboni. O sea, un maestro diciéndole, tenía que ser Jesús, maestro. Cuando estos hombres, estos 10 leprosos, se acercan a Jesús, lo primero que le dicen, si usted quiere me acompaña a Lucas 17, del 2 en adelante. El leproso tenía esta condición, tenía su lepra y él no podía andar así campante por las calles. Tenía unos a cierta distancia de las ciudades. Y tenía que salir por las calles gritando, soy leproso, soy leproso. Nosotros como buenos pecadores, sin el Señor, tenemos que llegar humillados al Señor. Yo no me explico a veces cómo nosotros, la gente que ya conoce al Señor, venga, acompáñeme a la iglesia el domingo, venga, yo lo invito, va a haber un almuerzo lo más de bueno, venga y almorzamos. Pues viene a la iglesia esa persona y almuerza ya, y vino y estuvo en el culto y fue un culto más. No es tocado, la palabra no le llega, pero cuando la palabra está ahí, la persona tiene que decir, necesito de Dios, soy pecador, estoy desechado, mis actos, mi vida no son lo mejor. Entonces empiezan a decirle en la distancia, versículo 12, pero gritan, maestro, ten compasión de nosotros. El término es muy profundo, uno lo lee así. ¿Qué esperaban? Claro, habían oído hablar del maestro. Una acción de Jesús con ellos, diferente a la acción que tuvo, por ejemplo, con el ciego de nacimiento. Con el ciego de nacimiento, ¿qué hace Jesús? Se lo encuentra, los discípulos pueden pensar que es con su teología, que vea que este está enfermo, que a lo mejor es pecador él o su familia. ¿Qué hace Jesús?
le recuperó la vista. ¿Pero qué hizo él para recuperar la vista? Imagine uno bien ciego y le echa tierra en los ojos. Coge tierra, escupe y le echa esa tierra escupida en los ojos. Para muchos de nosotros, Dios nos tiene que humillar. Porque muchos de nosotros estamos llenos de orgullo. Por eso decirle a la gente que venga a la iglesia del Señor, hermano, si es una persona difícil, Dios la va a formar. Un mal esposo, un mal hijo, una mala persona, en su corazón quiere ser bueno, pero sus actos no son buenos. Dios tiene que humillarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo nos va a humillar llegando a la casa y yo declaro tal, te ordeno, Señor, que hagas esto? O sea, ¿quién es usted? Venga, yo lo humillo un ratico. No es fácil. ¿Cuántos muchachos tuvimos en los centros de rehabilitación? Qué dificultad. ¿Qué era lo más duro para un muchacho? Madrugar el otro día que es que a lavar los baños. Y si la familia aportaba algo, es que mi familia paga. Si ellos pagan para poderle humillar su orgullo. Uy, que me va a humillar el orgullo a mí. No necesitan esos lugares. Llega uno al Señor y el Señor solito lo hace. Y si uno no lo hace por las buenas, uno mismo se busca las malas. El Señor siempre es compasivo, siempre es amoroso. Entonces ellos llegan y le dicen, ¡ay, Señor, tenga misericordia! Y cuando ellos se acercan a Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Los vio y ¿qué dijo? Sí, váyanos del sacerdote. Porque cuando una persona era sana de la lepra, tenía que ir al sacerdote. Y lo palpaban y lo miraban. Y si la persona era sana, pues es una bendición para la persona. Vayan. Yo no sé, alguna vez, pero este señor tan charro, ni me miró, ni me dijo nada, ni se sentó con nosotros, no nos preguntó nada, es que vayan donde los sacerdotes. Y eso es todo. No me dio bebedizo, no me dio nada. Que vayan del sacerdote. Yo no sé qué conversación tuvieron ellos, si alguno de ellos preguntó eso, y si alguno otro dijo, hombre, pero si nos dijo que vamos, se ha sanado tanta gente, pues vamos a ver qué pasa. Lo de menos es que nos devuelvan y ya, no los van a matar. Ellos vayan donde el sacerdote. Bueno, no dice que se acercaron a él ni que se les acercó. Dijo que al verlo les dijo, pero al ir de camino quedaron limpios. No dice, pero tiene que haber ido, porque si no iban y los sacerdotes los declaraban sanos, no podían andar por ahí sanos. ¿Ustedes creen que ellos sí fueron donde los sacerdotes? Es que si no iban donde el sacerdote no podían estar entre la gente. ¿Sí irían donde los sacerdotes? Claro que sí. Eso es normal que pase. Lo anormal es que no fueron agradecidos. Y gente malagradecida, el ser humano, todos somos desagradecidos. Yo recuerdo que yo en mi vida le he quedado debiendo el gracias a mucha gente. En Santander, por circunstancias de haber salido, de cosas, no volví donde ellos. Pero si uno se pone a pensar, ahí Facebook, yo sí los puedo buscar y hasta los encuentra uno, ¿no? No debe ser así nuestro proceder. Y si usted no levantó la mano, es factible que usted esté mintiendo. Es de los seres humanos, hay unos que sí es de verdad, nada, totalmente agradecidos. Hay otros que hemos fallado en la vida en eso. Pero en el caso de ellos, solo uno, dice la Escritura, que tuvo una situación, no vino y ya. Hubo una actitud que es la que cambia o varía la situación, porque dice la Escritura que regresó alabando a Dios a grandes voces. Ay, qué pena, ¿qué dirían los otros? Ay, no, esto no sea tan bulloso. Tan bulloso, hombre. Uno solo. Pero miren la actitud de este. Uno alabando a Dios. ¿Cuántas personas habrán pasado por las sillas de esta iglesia en estos 4 añitos y medio? ¿Y cuántas de esas personas recibieron de Dios bendición? Y no están en ningún lugar buscando a Dios. No estoy diciendo que sea este lugar. Dios podría llevarlo a algo. Pero no están en ninguna parte agradando a Dios. Pero recibieron de Dios. ¿Qué les pasó? Que en su corazón no había un reconocimiento de Dios, que no entendieron o no entienden el mensaje del Evangelio, no se les ha revelado. Es normal que en el camino haya gente que se le haya hablado del Evangelio de 20 años y apenas hoy se conviertan, porque están ciegos. Cuando uno mira a los hermanos de la iglesia, algunos que son tan pasivos, así, que a veces vienen, a veces no, que uno los ve por ahí en la calle viviendo como si Dios no controlara sus vidas, y uno les observa eso y dice, Dios mío, no les ha alumbrado el Evangelio, hay que esperar. Sencillamente, son simpatizantes, aunque les decimos hermanos, ¿cierto? Y queremos que esté en el seno, y ojalá, pero realmente eso es una realidad bíblica. Estamos en un culto como el de esta mañana, alabanzas tan bonitas, y habrá gente que habrá estado así, mientras que alguien estaba quebrantado, alguien se identificó con alguna letra de esa, ¿cierto? Yo quiero más de ti, yo quiero más. Y a lo mejor que está al lado, más, esta viejita tan llorona, y más. Porque así hay gente.
Queremos más. El que tiene al Señor y Dios da un poquito más. No, venga, yo no quiero salir igual. Y dice que este hombre viene alabando a Dios, cae rostro en tierra, a los pies de Jesús. Y le dio gracias. Uno como pastor a veces tiene grandes errores. Bueno, los tuvo Samuel. Porque Samuel, cuando fue a buscar al rey de Israel, se encuentra en la casa de Isaí. Y Samuel se inclinó más, por cierto, el que estaba en el ejército, porque Saúl Dios lo había escogido como rey de Israel, pero había fallado. Entonces Dios dijo que iba a escoger a uno de la casa de Isaí. Entonces, ¿a cuál? Yo necesito nombrar un rey. Necesitamos líderes en la iglesia. ¿Qué características debe tener un líder de la iglesia? Intelectual. Que llame la atención. Buena oratoria. Eso es lo que uno piensa. Imagínense, hoy hay pastores que tienen asesores de imagen y sus dientes, su cosa, su chaqueta, todo le dice cómo vestir. Hasta el léxico se lo mejoran. Eso ya existe, se llaman consultores. Y yo invito a un consultor que mire la iglesia y me dé pautas y todo, y cobran como $50,000 por la consultoría. Eso ya existe. Entonces uno como pastor a veces dice, ay, ¿a quién nombro? A ver, aquella hermanita, no, esa no califica, ni habla, le da pena. Y empezó a buscar y el Señor le dice, no Samuel. Y con Saúl hubo un momento muy duro y el Señor le dice, no mire su parecer ni su hermosura, no. Entonces, ¿quién? El del ejército, no. Para ser un rey de Israel tenía que salir a la guerra. Para ser rey de Israel tenía que tomar buenas decisiones. Y empezó a buscar a los hijos de Isaí. Y Dios, no. Y ya, y fueron todos. Oiga, esos son todos los hijos. Ah, no, pa, ahí está el pastor de ovejas, el arriero, al que no le dimos educación, el patirrajado. Andaba en el monte. Sí, tráigalo a ver. ¿Y qué edad tiene? Pues 23. No. Porque un hombre joven para Israel eran 40 años. Uno de 40 apenas estaba para ser un rey de Israel a los 40. Cuando llega un muchacho muy joven, un muchacho, pero Dios había tratado su vida. Cuidado. Tal vez tú eres esa persona que hemos mencionado, que no eres la persona indicada, hablando en los términos humanos. Y tal vez tú le estás diciendo al Señor en esta mañana, Dios a mí, Dios quiere algo conmigo. Ya estoy muy viejo, soy penoso, penosa. Yo estaba en una misión cristiana que decían, el hombre a los 40 no puede salir al ministerio porque ya está acabado. Y para el pueblo israelí es un muchacho, porque su vida intelectual ha madurado, ha llegado a un punto. Entonces, para los que subimos de los 40, les quiero decir que ya estamos interesantes. Hermano, y es una bendición porque el Señor está viendo tu corazón. Está viendo tu actitud hacia Él. Este hombre se acercó al Señor humillado, alabando, adorando, dispuesto. Tenía una diferencia a los otros 9. Un corazón humillado, un corazón de adorador, un corazón dispuesto para Dios. No necesita más. El Señor se encargará de lo que haya que encargarse. Pero necesita que nosotros nos acerquemos a Dios. Tal Job. Satanás vio a Job y le dijo a Dios, pues que no va a servir a Dios. Tiene ganados, mujer, hijos. Está en la buena. Déjeme, yo le doy una vueltecita a la vida de Job y hablamos. Y esa vueltecita de ese diablo fue muy terrible porque acabó con todo. Lo único que no le quitó es lo que algunos creemos que le debió haber quitado. Pero Dios sabe que no. La mujer de Job era peor que la mujer de Garabato. Ahí se la dejó para qué. Pero Job era un hombre que verdaderamente dice, si Dios me matare, en él esperaré. Y aún del polvo, Dios me puede levantar. Damari nos dio una vez un estudio de Job y nos dejó impresionado porque a medida que Job, él era, yo busco de Dios, yo hice pacto con Dios, y cada que Job se veía grande y después decía, pero Dios, ¿por qué me ha hecho tantas cosas tan malas? Porque Job pensaba que era por lo que él era como hombre. Y Dios a Job también le tuvo que bajar del avión porque estaba muy... Y entonces cuando Job ya lo arrastra a Dios, ya lo lleva hasta ese punto, ya su cuerpo lleva ese flagelo tan horrible, entiende, levanta su cabeza y dice, imagínese un hombre que Dios da tanta referencia y dice, de oídas te había oído, pero después de que pasé todo eso, David lo decía, bueno ves haber sido humillado para aprender. ¿Está siendo humillado? ¿Está siendo pasado por pruebas, dificultades? Hay situaciones de salud, de vida, económicas en el hogar, en tu vida en esta hora.
Dios te está tratando. Está siendo a los ojos de Dios la persona en la que Él está obrando. No te ha abandonado Dios. Es el trato de Dios. Dejo 10. Yo me imagino este leproso en sus crisis. Yo no sé si Dios lo llevó allá por su orgullo, pero ¿qué tal si él hubiera sido un Job? Uno de estos 9. Y Dios hubiera permitido la lepra para un trato de Dios. ¿Qué pensaría él en su lepra? Pero yo leproso, si he sido buen hijo, si he sido buen esposo, ¿por qué yo leproso? A veces he visto hermanos en el Señor que les da cáncer. ¿Por qué cáncer yo? O que pierden un buen empleo, que el negocio se les vino al piso. Señor, pero pues, ¿qué gente? Señor, esa gente tan mala que eran mis compañeras o compañeros y me sacan es a mí. Porque siempre que estoy como llegando a lo mejor, ¡pum!, para el suelo. No sé, desde que soy cristiano me cayó la roya, dirá alguien. Eso puede pasar. No se preocupe. Este hombre entendió. Se cayó en tierra a los pies de Jesús, le da las gracias. Era un samaritano. Tenía una marca de por vida. No era judío puro. Había sido despreciado por los hermanos en la fe. En la sangre, pues, porque tenía sangre de 2 pueblos. Los judíos no entraban a Samaria por no contaminarse. Es que es muy duro cuando a uno todo el mundo le da la espalda. Y se la da porque uno no se lo merece. Y tiene la razón, entre comillas. A mí a veces me han pasado cosas y le digo al Señor, y me han dado ganas de decirle, ¿por qué, Señor? Pero cuando lo estoy pensando digo, no, pues ¿para qué le digo usted es todo? ¿Yo qué me voy a quejar? Antes misericordioso ha sido conmigo. No, porque a veces uno quiere quejarse, pero ya en la posición que uno tiene, pues lo que uno ya entiende, dice, no, Señor, pase lo que pase, ahí estaré, en un rinconcito, ahí, donde sea. He entendido, Dios. 17, Jesús dice, ¿y no fueron limpios 10? ¿Dónde están los otros 9? Yo no sé, pero yo a veces pregunto, ¿por qué Jesús echó cantaleta? Perdón, no fue cantaleta. ¿Por qué dijo eso a él si él fue el que volvió? Es como los que vienen al culto. Que hoy los que no vinieron, yo les digo, hermanos, vea, así ve, hay gente que no viene al culto, hay gente que, ay, qué pereza eso, hermano. ¿Por qué decirlo si los que vinieron son los que están bien? Son los que merecen que, pa'lante. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Es que lo debió haber dicho o a la gente, o al público en general, pero se lo dijo al pobre que volvió dando gracias, regañó al que volvió. Es raro, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Cuidado. Porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Si usted es discípulo, hoy está pasando un momento difícil, dele gracias a Dios. No se queje. Usted ha venido esta mañana no a pedir, solamente vino a decirle al Señor, gracias por esta lucha, gracias por esos hijos, gracias por mi economía. No a decirle, oiga, y no hay un empleo mejor, es que usted me dice, la mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste. No, Señor, gracias. Y se fue sanado. No siempre Jesús sanaba. Bueno, sí sanaba, pero a veces ni siquiera tenía que decir que fue sano. Dice que el Señor lo salvó. Ha sido salvo. Y detrás de la salvación, la sanidad. Hoy nosotros vinimos. ¿Qué propósito hubo en ti esta mañana al llegar acá? ¿A qué viniste? A lo mejor usted dirá, vea, pastor, le soy honesto, ni sé. Vine, no sé si es una necesidad, si es una costumbre, pero sí nota que Jesús hoy ha venido a sanar. Pero lo que Jesús quiere sanar hoy es tu alma. No salgas de este lugar con esa carga. Humíllate delante de Dios. Trae tu carga al Señor. Puedes ahí donde estás entregarle tu carga al Señor y decirle, Señor, sí he perdido en momentos mi orientación. En momentos he perdido mi ubicación hacia ti. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.